Buenas tardes a cada uno de los presentes. Mi nombre es Mayuri Ramírez Quelca, soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, y también soy externa de medicina. Estoy muy emocionada porque estas ponencias realmente están siendo todo un éxito. Estamos viendo todo el apoyo que ustedes nos están brindando y por eso quisiera también agradecer a la página de Books Médicos Perú por esta iniciativa que ha tenido. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 10 de la TLS que aborda el tema de traumatismo pediátrico. Les presento la tabla de contenidos. A manera de introducción, mencionar que cada año 10 millones de niños y casi un sexto de los niños en los Estados Unidos requieren una atención de emergencia para el tratamiento de las lesiones. Más de 10.000 niños en Estados Unidos mueren a causa de lesiones graves. Y esto es muy importante, que tanto la morbilidad y la mortalidad por lesiones van a superar a todas las enfermedades que se presenten en la edad pediátrica en gran medida, ¿no? Entonces, esto representa un gran problema de salud. Respecto a la falla en asegurar la vía aérea permeable, si no se puede responder o reconocer de manera inmediata una hemorragia intraabdominal o intracraneal, estas representan las principales causas de una reanimación fallida cuando hay un traumatismo grave. Ok, los tipos y patrones de lesiones. Primero mencionar a los vehículos de motor. Estas representan la causa más común de muerte en la población pediátrica, que incluye a todas las edades, ya sea que el paciente sea ocupante, peatón o ciclista. Otras, en menor frecuencia, son por el ahogamiento, por incendios, por homicidios y por caídas. Respecto a los homicidios, en niños que son menores a un año es la incidencia mayor o es causada principalmente por maltrato infantil, y aquellas que son mayores de un año y en adolescentes son causadas por armas de fuego. Las caídas, otro mecanismo de lesión, representan la mayoría de las lesiones. Sin embargo, estas no representan alta mortalidad, a diferencia de la primera, ¿no? Causadas por vehículos de motor. Los mecanismos comunes de lesión y patrones asociados de lesión en pacientes pediátricos. Entonces, como hemos visto, varios mecanismos. Primero, un peatón atropellado por un vehículo de motor. Depende si el auto venía a una baja velocidad o una alta velocidad. Si venía a una baja velocidad, puede presentar fracturas en las extremidades inferiores. A alta velocidad puede presentar traumatismos múltiples, lesiones de cabeza y cuello, fracturas de extremidades inferiores. Si en un accidente automovilístico el paciente era ocupante, depende si tenía los objetos de restricción, tales como el cinturón de seguridad o las bolsas de aire. Si no lo tenía, nosotros debemos sospechar en traumatismos múltiples, en lesiones de la cabeza y el cuello, laceraciones faciales y del cuero cabelludo. Si es que sí lo tenía, nos orientamos más a las lesiones causadas por el cinturón de seguridad, ¿no? Como lesiones torácicas, lesiones abdominales y la columna lumbar. También nos puede orientar al realizar un examen físico si nosotros encontramos marcas de lo que es el cinturón de seguridad. Ya podemos estar pensando en algún tipo de lesión cerrada, torácica o abdominal, ¿no? Ahora, la caída desde una altura depende si es una altura baja, una altura media o una altura mucho mayor. Si es una altura baja, podemos sospechar en fracturas de extremidades superiores, una altura media en lesiones de cabeza y cuello, fractura de extremidades superiores e inferiores, y si es una altura mucho mayor, en un traumatismo múltiple, lesiones de cabeza y cuello, fracturas de extremidades superiores e inferiores. Ahora, mecanismos relacionados a caer de una bicicleta, ¿no? Depende de si tenía un dispositivo de protección, como es el casco. Si es que no lo tenía, sospechar en laceraciones de la cabeza, cuello, laceraciones faciales, del cuero cabelludo, fracturas de las extremidades superiores. Y si es que sí tenía el casco, podemos sospechar
en fracturas de extremidades inferiores y ya no tanto en lesiones en lo que es la cabeza, ¿no? En caso se haya golpeado contra la manija de la bicicleta, podemos sospechar en lesiones abdominales internas. Como punto número 3, las características de los pacientes pediátricos. Claramente, la masa corporal de un paciente pediátrico es mucho menor que la de un paciente adulto. Entonces, la energía que se genera por una lesión, por un traumatismo, va a aplicar una mayor fuerza por unidad de área. Esto va a dar como resultado que haya una alta tasa de lesiones múltiples. Entonces, siempre en pacientes pediátricos, sospechar que tienen lesiones múltiples hasta descartar lo contrario, ¿no? También puede ello ser porque los órganos en un paciente pediátrico están mucho más adyacentes, ¿no? Respecto a la cabeza, esta es proporcionalmente más grande que la de un adulto y esto resulta en que hay mayor frecuencia de lesiones cerebrales en esta población. Los pacientes pediátricos también pueden sufrir hipotermia, ¿no? A diferencia de un adulto, en esta población pediátrica es mucho más frecuente. Eso está relacionado a que tienen una mayor relación, valga la redundancia, entre el área de superficie corporal respecto a su masa corporal. Entonces, hace que puedan perder mucho más calor, ¿no? Por los diferentes medios, como es evaporación, convección, etc. Entonces, cuando estás evaluando a un paciente, tratar de mantenerlo en la medida de lo posible en una temperatura adecuada, ¿no? Con mantas, con lámparas calentadoras, etc. Porque la hipotermia también se va a relacionar en que el tratamiento que se le va a administrar no sea adecuado, también va a alterar lo que son los tiempos de coagulación, etc., ¿no? Entonces, tratar de mantener al chiquito, al pequeño, en una temperatura adecuada. El esqueleto en un paciente pediátrico no está completamente calcificado y tiene centros de crecimiento activo. Todo ello hace que el esqueleto sea mucho más flexible. Entonces, al ser mucho más flexible, las fracturas son menos frecuentes que una población adulta. Si se sospecha de una fractura o se evidencia una fractura, lo que se debe pensar es que ha habido tal transferencia de energía, o sea, muy grande para que haya generado esa fractura. Respecto al estado psicológico, en los pacientes pediátricos van a tener una inestabilidad emocional y tienen una capacidad limitada para interactuar con personas que ellos no conocen. También esto conlleva que haya un comportamiento psicológico regresivo asociado al estrés, al dolor y otras amenazas que percibe el niño. Entonces, es muy importante que el médico que esté evaluando a este paciente tenga en cuenta ello para que no se le dificulte la evaluación y el examen, ¿no? Tratar de calmar al niño, tratar de hablar con una voz suave, tratar de examinar en un primer momento no tan bruscamente. Y es muy importante también que los padres o el cuidador que lleva emergencia estén presentes, ¿no? Para tratar de disminuir esa ansiedad que tiene el niño. Los efectos a largo plazo de la lesión involucran el área psicológica, involucran su área de crecimiento, el área de desarrollo, el área fisiológico, ¿no? Entonces, en traumatismos multisistémicos graves, hasta en un 60%, se ha evidenciado cambios en la personalidad al año de alta hospitalaria y en hasta un 50% discapacidades cognitivas y físicas. Entonces, claramente va a afectar en lo que es la calidad de vida. Por ejemplo, lesiones óseas. Un claro ejemplo es el fémur. Si hay una fractura mayor de lo que es el fémur, puede conllevar a que la longitud de esa pierna sea menor, entonces puede tener una discapacidad de por vida, ¿no? Para caminar, para correr, etc. Lesiones en los centros de crecimiento también van a afectar.
por ejemplo, lesiones en lo que es las vértebras, puede conllevar a una escoliosis, a una cifosis, y también lesiones en las vísceras sólidas, en un pacientito que ha sido, que se le ha realizado una esplenectomía, va a tener un riesgo mayor de por vida de mortalidad y de sepsis, básicamente porque el sistema inmunitario va a estar disminuido, ¿no? Recordemos que esto está bastante asociado a las bacterias encapsuladas, meningococo, neumococo. Entonces el riesgo de sepsis al no tener este órgano aumenta. El equipo. Para la evaluación y el tratamiento es importante que el equipo y de acuerdo el tamaño del equipo esté disponible, ¿no? En emergencia se puede utilizar una cinta pediátrica de Brusselot, que es esta de acá que vemos aquí, que es una cinta ya codificada por colores y es en base a la talla del paciente, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a brindar es un peso aproximado del paciente, volúmenes adecuados que se pueden utilizar, dosis de algunos medicamentos de acuerdo a ese peso y el tamaño del equipo que se puede utilizar. Entonces se pone el paciente en decúbito dorsal, se inicia desde la línea roja hasta el talón del paciente y con eso ya tendríamos un peso aproximado y toda la información que viene, ¿no? De acuerdo al color en el que va a estar. Entonces aquí también es una tabla para el tamaño de los equipos, de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad, los diferentes equipos, ¿no? Esto lo pueden revisar con mucha más calma, todos los que tienen el material, lo revisan de acuerdo, como vemos aquí. Por ejemplo, para la evaluación de la circulación, eh, para la medición de la presión arterial, los catéteres intravenosos, el tamaño, etc. Como punto número 4 vamos a revisar la vía respiratoria. Para comenzar la evaluación, como ya hemos mencionado, importante el A, B, C, D, E del trauma. Entonces, como A, mantener la vía aérea permeable. Entonces, para eso vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía. En el paciente pediátrico tiene un gran occipucio. Entonces, esto lo que hace es que al estar en decúbito dorsal genera una flexión pasiva, como vemos aquí, y también conlleva que la faringe posterior se doble hacia adelante. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que no se genere esta flexión pasiva, que el aire ingrese de manera adecuada. Lo que se puede hacer es poner un colchón pequeño de 1 pulgada desde el torso del niño hasta la parte inferior. Con esto hacemos que esta línea imaginaria que trazamos en la mitad de la cara del paciente sea paralela a la tabla, ¿no? Otra cosa importante también en la población pediátrica es tener en cuenta el tamaño de la tráquea, ¿no? Para no generar un barotrauma iatrogénico, para que no haya desplazamientos del tubo, etc. Entonces se puede ver la profundidad o se puede aproximar la profundidad 3 veces el tamaño del tubo apropiado. Por ejemplo, un tubo número 4, ¿no? Un paciente que tiene 10, 12 kilos, lo multiplicamos por 3, nos saldría 12. Entonces 12 centímetros es lo que tendríamos que tener de profundidad, ¿no? En ese paciente desde la encía. La orofaringe es relativamente más grande. La orofaringe, que incluye la lengua, las amígdalas, es relativamente más grande en comparación de los otros tejidos de la cavidad bucal. Esto lo que va a hacer es que compromete la visualización de la laringe. Y como vemos aquí,
la laringe tiene una forma como de un embudo. Esto hace que las secreciones se acumulen en esta región. A diferencia de una persona adulta, ¿no? Que tiene una forma de cono. También mencionar que un paciente pediátrico, el anillo cricoides es la región más angosta que va a tener. Y la laringe y las cuerdas vocales también son cefálicas y anteriores en el cuello. El manejo. Si es un paciente que está respirando espontáneamente, pero tiene una vía aérea parcialmente obstruida, lo que vamos a hacer es optimizar la vía aérea manteniendo el plano de la cara paralelo al de la camilla. Como ya habíamos mencionado, esto lo podemos hacer poniendo un colchoncito debajo del paciente desde el torso hasta la parte del talón del paciente, ¿no? También lo que se debe hacer es restringir el movimiento de la columna cervical. Eso lo hacemos utilizando la técnica bimanual, ¿no? Después de que ya la boca y la orofaringe se limpia de las secreciones, se administra oxígeno suplementario. Ahora, si mediante estas técnicas o el paciente está inconsciente, se utiliza otras maneras para permeabilizar la vía aérea, ¿no? Como es el tubo de Mayo. El tubo de Mayo se utiliza si el paciente está inconsciente, ya que puede generar vómitos. Se utiliza ingresando con suavidad y directamente en la orofaringe. No se recomienda hacerlo como en un paciente adulto que se ingresa y después se rota 180 grados, ¿no? Porque en un paciente pediátrico puede generar hemorragias, algún daño, etc. La intubación orotraqueal está indicada en los niños que tienen una lesión cerebral grave, que requieren ventilación controlada, un niño en que no se puede mantener una vía aérea permeable, un niño que muestra signos de insuficiencia ventilatoria, que ha sufrido hipovolemia significativa y que tiene un sensorium deprimido o que requiere intervención quirúrgica. Entonces, respecto al tubo endotraqueal, en los bebés se refiere a aquellos que son sin manguito, que es esta parte de acá, ¿no? El manguito lo que hace es proporcionar como un cierre, ¿no? Lo que también disminuye es la aspiración. Pero en los bebés, como ya habíamos mencionado en los pacientes pediátricos, la región del anillo cricoides es angosta, entonces esto eh, hace que sea como un tapón natural, ¿no? Entonces en los bebés se usa por eso más que nada los tubos endotraqueales sin manguito. Y los tubos endotraqueales con manguito se utiliza más en los pacientes que son un poquito más grandes, ¿no? Antes se decía que esto incluso podía estar relacionado con una necrosis a nivel de esa área, pero ahora esto ya no es tan frecuente. También lo que hace este manguito es que brinda el beneficio de mejorar la ventilación y también el control de CO2. Respecto al diámetro del tubo endotraqueal, se puede utilizar varias medidas, como es una aproximación del diámetro de las narinas externas del paciente, la punta del dedo más pequeño del niño y las cintas de reanimación pediátrica que te van a dar las medidas del equipo, ¿no? Como es la cinta de Broselow. Entonces, cuando tú tienes el número que vas a utilizar, también siempre es importante tener un tamaño, una medida mucho más grande y una medida mucho más pequeña, ¿no? En caso se presente pues alguna dificultad o tengas que utilizar el otro número. Ok, en pacientes que son bebés se le puede hacer un tratamiento con sulfato de atropina, básicamente en los niños porque tienen una respuesta vagal mucho más pronunciada a la hora que se le realiza una intubación endotraqueal.
entonces van a tener una bradicardia. Es por eso que en este tipo de pacientes, en los bebés, se da un pretratamiento con lo que es sulfato de atropina a la hora de hacer la intubación. Y eso también, por otro lado, va a ser como la atropina es un antimuscarínico, va a secar las secreciones en la cavidad oral y también permite una mejor visualización, ¿no? Después, si no es posible, después que se le ha dado todos los medicamentos que se tienen que dar para realizar una intubación, que ahorita lo vamos a ver, si no es posible colocar el tubo endotraqueal después de que el paciente está ya químicamente paralizado por los medicamentos, se tiene que ventilar con oxígeno al 100% con una bolsa de mascarilla autoinflable. Luego, si ya el tubo endotraqueal ha pasado la apertura glótica, se coloca 2 a 3 centímetros por debajo del nivel de las cuerdas vocales y se fija con cuidado en su lugar. Tenemos que confirmar una confirmación primaria para ver que el tubo endotraqueal esté correctamente en su lugar, ¿no? Se puede auscultar ambos hemitórax para ver que el murmullo vesicular esté bien. Y después se puede hacer una confirmación secundaria con un capnógrafo de forma de onda en tiempo real, un detector colorimétrico de dióxido de carbono al final de la expiración o un dispositivo detector esofágico, ¿no? Etcétera. Evaluar los sonidos respiratorios periódicamente para asegurarse de que el tubo permanezca en su lugar y no haya un desplazamiento. No realizar una intubación orotraqueal en los pacientes pediátricos. Una mnemotecnia es Don't be a dog, que es la causa más común de deterioro en pacientes, la de desplazamiento, obstrucción, neumotórax o una falla de equipo, ¿no? Ok, acá están los medicamentos que se puede utilizar, ¿no? Se hace una preoxigenación, como ya hemos mencionado. Si son bebés, se utiliza un sulfato de atropina. Para la sedación, si está hipovolémico, se utiliza etomidato 0.1 miligramos por kilo o midazolam 0.1 miligramos por kilo. Si está normovolémico, etomidato 0.3 miligramos por kilo o midazolam 0.1 miligramos por kilo. Después, para lo que es la parálisis, se puede utilizar succinilcolina, becuronio o rocuronio. Y después de administrar todos los medicamentos, ya se pasa a la colocación del tubo endotraqueal. En caso la colocación del tubo endotraqueal o otras maniobras no se pueda realizar, se puede hacer una cricotiroidotomía, que puede ser una incisión a nivel de la membrana cricotiroidea. Esto es un tratamiento, pero de rescate, ¿no? Como lo menciona aquí, las indicaciones es si no se puede realizar intubación orotraqueal, si no se puede mantener o controlar las vías respiratorias mediante la ventilación bolsa mascarilla. Se puede utilizar aquella con aguja o quirúrgica. Se prefiere con aguja en los niños más pequeños y la quirúrgica en aquellos mayores de 12 años. Ok, el punto 5 vamos a tratar la respiración y ventilación. Los dispositivos de bolsa mascarilla que se utilizan en los pacientes pediátricos son generalmente diseñados para que la presión que se ejerza al, al tratar de ventilar al paciente limiten esta presión que se ejerce manualmente y no generen pues un barotrauma iatrogénico, ¿no? Se recomienda una bolsa de mascarilla pediátrica para niños que son menores de 30 kilos y la anomalía ácido-base más frecuente que se encuentra al reanimar a los pacientes es la acidosis respiratoria, ¿no?
Respecto a la toracostomía, se puede utilizar para tratar un hemotórax, un neumotórax y un hemoneumotórax, básicamente para realizar una descompresión pleural. En el caso del neumotórax se hace una descompresión con aguja por encima de la costilla, de la tercera costilla en la línea medioclavicular. Siempre se hace por encima de la costilla para no dañar el paquete vasculonervioso, ¿no? La vena, la arteria y el nervio. Ok, como punto 6 tenemos lo que es la circulación y el shock. En el caso de los pacientes pediátricos, se puede disminuir hasta en un 30% del volumen sanguíneo para que recién manifieste una disminución de lo que es la presión arterial sistólica, es decir, desde un primer momento no va a tener una disminución de la presión arterial diastólica. Otros signos que nos pueden ayudar a orientarnos que sí está teniendo una pérdida de volumen sanguíneo son presencia de taquicardia, una perfusión cutánea deficiente, ¿no? Estos son signos que se van a presentar de manera temprana en casos de una hipovolemia. Entonces, en esos casos nosotros podemos iniciar una reanimación adecuada con líquidos. Otros signos que nos pueden ayudar son un debilitamiento progresivo de los pulsos periféricos, un estrechamiento de la presión de pulso, que es menos de 20, recordemos que es la presión arterial sistólica menos la diastólica, puede aparecer manchas en la piel como una piel moteada, puede haber extremidades frías, una disminución del nivel de la conciencia con una respuesta apagada al dolor. Respecto a la presión arterial como tal y también la diuresis, también son signos que se van a presentar, pero ya mucho más tarde. ¿Ok? La presión arterial sistólica la podemos calcular mediante esta fórmula simple, ¿no? En emergencia. 90 más la edad en años por 2. Su límite inferior va a ser 90 más la edad en años por 2. Y la presión diastólica la podemos calcular como 2/3 de la presión arterial sistólica. Bueno, la hipotensión va a representar un estado de shock que es descompensado y va a indicar una pérdida de volumen de sangre más del 45%. O sea, que tenga hipotensión, ya nosotros tenemos que pensar que ya perdió más del 45% del volumen sanguíneo, ¿no? Si tiene una pérdida de sangre de volumen sanguíneo, pero leve, menos del 30%, a nivel cardiovascular, lo que va a tener es un incremento de la frecuencia cardíaca, un pulso periférico filiforme, débil, una presión arterial sistólica dentro de los rangos normales para su edad, que ya calculamos con esta fórmula que ya la habíamos mencionado, y una presión de pulso normal. Respecto al sistema nervioso central, el paciente puede estar ansioso, irritable, confuso. La piel va a estar fría, moteada, y el llenado capilar va a estar prolongado, es decir, va a ser mayor de 2 segundos. La producción de la orina va a estar baja o muy baja. Si tiene una pérdida de volumen sanguíneo moderada, es decir, de 30-45%, va a tener una frecuencia cardíaca muy alta, un pulso central filiforme, débil, el pulso periférico puede estar ausente, la presión arterial sistólica puede estar normal o baja, y la presión de pulso va a estar estrecha. El paciente puede estar letárgico y no hay respuesta al dolor. Puede estar cianótico, el llenado capilar va a estar prolongado y la producción de la orina va a ser mínima. Si hay una pérdida de volumen severa, pérdida de volumen sanguínea severa, es decir,
mayor de 45%, puede tener taquicardia seguida de bradicardia, un pulso central muy débil o ausente, pulsos periféricos ausentes, puede tener hipotensión, una presión de pulso muy estrecha o puede ser indetectable, puede estar comatoso, pálido y frío, y la producción de la orina va a ser nula. Ok, la determinación del peso y volumen sanguíneo. Para la determinación del peso se le puede preguntar al cuidador o al padre que lo trae. También se puede utilizar la cinta de Brosselow, ¿no? Que nos va a dar un peso aproximado de acuerdo a la longitud, de acuerdo a la talla del paciente. O podemos utilizar esta fórmula que es 2 por edad en años más 10. Recordemos que todo esto es en un área de emergencia, ¿no? Entonces todas las cosas tienen que ser rápidas. El volumen sanguíneo en un bebé se puede estimar en 80 miligramos por kilo. En un niño de 1 a 3 años puede ser de 75 mililitros por kilo. En niños mayores de 3 años puede ser de 70 mililitros por kilo. Respecto al acceso venoso, se utiliza una vía percutánea periférica. Eso es lo que se utiliza más. Si en 2 ocasiones no se logra tener la vía, se puede utilizar una infusión intraósea a través de una aguja de médula ósea. En bebés, calibre 18 y en niños pequeños puede ser un calibre 15. Si esto no se logra, se puede hacer una inserción de una vía venosa femoral de un tamaño apropiado utilizando la técnica de Sellinger. Y finalmente, ya si no se puede obtener un acceso venoso, se puede utilizar un corte venoso, que es lo menos recomendable por las complicaciones que suele tener, por el tiempo que también suele demorar y por lo que lo debe realizar una persona altamente capacitada, ¿no? Básicamente por las complicaciones. Entonces, los sitios preferidos para el acceso venoso en niños, como habíamos mencionado, percutáneo periférico, hasta 2 intentos máximo, en la fosa antecubital o en la vena safena del tobillo, una colocación intraósea si la anterior no se puede, en la tibia anteromedial, en el fémur distal. Dentro de ello las complicaciones pueden ser una celulitis, una osteomielitis, un síndrome compartimental o una fractura iatrogénica. También se puede utilizar una colocación percutánea en la vena femoral o en la vena yugular externa o interna. Y finalmente el corte venoso y la vena safena del tobillo, ¿no? Pero como mencioné, es la que menos se utiliza por la alta incidencia de complicaciones y por lo que lo tiene que hacer una persona muy capacitada. La reanimación con líquidos y reemplazo de sangre. La estrategia inicial que se debe hacer es una administración intravenosa del cristaloide isotónico, que debe estar calentada. Recordemos que nuestros pacientes pediátricos tienen alto riesgo de hipotermia. Entonces se le da cristaloide isotónico como bolo inicial, 20 mililitros por kilo. Después se sigue de 1 o 2 bolos cristaloides también isotónicos, 20 mililitros por kilo. Y esperamos que el paciente responda, evolucione bien, ¿no? Ahora, si hay evidencia de un sangrado continuo, se puede administrar 10 mililitros de kilo de concentrado de glóbulos rojos. En la tele se mencionaba que en los Estados Unidos, en los pacientes ya adultos, en los pacientes adultos se ha implementado estrategias de una reanimación que no incluye tanto los cristaloides isotónicos, ¿no? Básicamente incluye plaquetas, concentrados de glóbulos rojos, que en los pacientes adultos, en las investigaciones que se ha hecho, sí tienen un alto beneficio, ¿no?
En los pacientes pediátricos, estas estrategias de reanimación con hemoderivados equilibrados restrictivos con cristaloides se ha tratado de implementar, sin embargo, faltan estudios, ¿no? Y básicamente esta estrategia lo que incluye es un bolo inicial de cristaloide, solo inicial, 20 mililitros por kilo de cristaloide, seguido de una reanimación con hemoderivados en función del peso, 10 a 20 mililitros por kilo de concentrado de Matías y 10 a 20 mililitros de kilo de plasma fresco congelado y plaquetas. También se le denomina una transfusión masiva pediátrica, ¿no? Pero como mencioné también, faltan estudios para decir que esta estrategia tiene mayor beneficio, ¿no? ¿Cómo sabemos que un paciente después que lo hemos rehidratado ya vuelve a la normalidad, ¿no? Está hemodinámicamente estable? Puede ser si la frecuencia cardíaca disminuye, ¿no? Y está dentro de los rangos normales de acuerdo a su edad. Si hay un despeje del sensorio, si los pulsos periféricos están normales, si hay un retorno de color normal de la piel, es decir, no está cianótico, si las extremidades no están frías, si hay un aumento de la presión arterial sistólica con un retorno a la normalidad apropiada para la edad, hay un aumento de la presión de pulso mayor de 20 y la producción de orina 1 a 2 mililitros por kilo hora o según la edad del paciente, ¿no? Ahora podemos clasificar a los niños como en tres categorías, de acuerdo a las respuestas que van a dar a la reanimación con líquidos, ¿no? Aquellos que son respondedores, unos respondedores transitorios o simplemente no respondedores. Respondedores son aquellos que se van a estabilizar utilizando cristaloide isotónico intravenoso y em, no requieren sangre. Ahora, aquellos que han respondido, están hemodinámicamente estables, se les ha administrado cristaloides y sangre, también se le puede denominar respondedores. Respondedores transitorios son aquellos que tienen una respuesta inicial al administrar un cristaloide isotónico y sangre, pero después se vuelve a deteriorar. Y un no respondedor son aquellos que no responden, básicamente no retornan a la normalidad hemodinámica a pesar que se les ha puesto cristaloides, se les ha puesto una infusión de sangre, etc. Entonces, en estos dos tipos de grupos se le puede hacer otro tipo de manejo, también se le puede hacer el manejo de transfusión masiva, ¿no? En la producción de orina en los lactantes puede ser de 1 a 2 mililitros por kilo hora. En los niños que son mayores de un año, eh, de 1 a 1,5 mililitros por kilo hora. Y en adolescentes ya son de 0,5 mililitros por kilo hora. Para evaluar la producción de orina se puede hacer una inserción de un catéter urinario. Con esto vamos a medir de manera precisa, ¿no? La termorregulación, como ya habíamos mencionado en diapositivas anteriores, está bastante relacionado por la alta superficie corporal que tiene respecto a la masa corporal, ¿no? Eso permite un mayor intercambio de calor. También un aumento de la tasa metabólica, que tengan una piel delgada, la falta de tejido subcutáneo sustancial, también genera la pérdida de calor. Entonces lo que se puede utilizar son lámparas de calor, calentadores, mantas térmicas, todo ello para evitar la hipotermia. También ya habíamos mencionado esto, ya que esto puede comprometer lo que es la respuesta al tratamiento, puede comprometer lo que son los tiempos de coagulación y afecta negativamente lo que es la función del sistema nervioso central. La reanimación cardiopulmonar. Aquí mencionar que los niños que han sido sometidos a una reanimación cardiopulmonar en el campo, es decir, donde se ha
se ha generado el traumatismo, la lesión, el accidente, y que tienen un retorno a la circulación espontánea antes de llegar al centro de salud. De ellos, el 50% tiene probabilidad de supervivencia neurológicamente intacta. Aquellos que acuden al centro de urgencias en un paro cardiopulmonar tienen un pronóstico reservado, y los niños que reciben resucitación cardiopulmonar por más de 15 minutos antes de llegar al centro de salud o que tienen pupilas fijas a la llegada de manera uniforme, también tienen un riesgo reservado, ¿no? Difícilmente van a sobrevivir. Ok, el traumatismo torácico y abdominal. El traumatismo torácico representa el 8% de todas las lesiones en los niños que involucran el pecho, la flexibilidad y la distensibilidad de lo que son las costillas, los órganos, genera que haya una energía cinética que se transmita a todo el parénquima pulmonar y cause una contusión pulmonar. Básicamente, como habíamos mencionado, el esqueleto de estos niños no están calcificados completamente, entonces son mucho más flexibles, ¿no? La neumotoras de tensión se debe por mayor movilidad de lo que son las estructuras mediastínicas, y respecto al neumomediastínico en la población pediátrica es raro, y si se presenta es benigno. Otras etiologías como una rotura diafragmática, una sección aórtica, desgarros traqueobronquiales, un tórax inestable producida por una fractura en mayor o igual de 3 costillas, contusiones cardíacas también, felizmente, son infrecuentes en la población pediátrica, y la incidencia de que el paciente tenga una lesión torácica penetrante está aumentada después de los 10 años de edad. El traumatismo abdominal, en la evaluación, preguntar si hay presencia de dolor abdominal. Se tiene que evaluar inicialmente de manera suave lo que es el tono de la musculatura abdominal, ya que si iniciamos con una evaluación muy brusca, lo que va a generar es una reacción involuntaria, ¿no? Del paciente, que nos puede complicar lo que es la evaluación. Se debe también insertar una sonda gástrica para descomprimir el estómago si cuando se evalúa el abdomen, la parte superior del abdomen está distendida. En bebé se usa lo que es una sonda orogástrica. Y también se puede descomprimir lo que es la vejiga, ¿no? Para un mejor examen. Si hay marcas de los cinturones en lo que es el tórax o también en lo que es la región abdominal, ya nosotros estamos pensando en que hay traumatismos que pueden ser cerrados, un traumatismo abdominal que puede estar causando también una hemorragia, ¿no? Algunos adjuntos al diagnóstico son una tomografía computarizada. Se realiza si hay un traumatismo cerrado y está hemodinámicamente estable. La tomografía del abdomen también debe realizarse de forma rutinaria con contraste. Y en la población pediátrica se debe mantener una radiación lo más baja posible, ¿no? O realizar una tomografía si es que realmente se requiere. Básicamente porque los cánceres mortales ocurren hasta en 1 de cada 1000 pacientes que se someten a una tomografía computarizada en la niñez. El PAS, que es un tipo de ecografía ya protocolizada para evaluar 4 regiones en busca de hemorragia, se utiliza también en los pacientes pediátricos
Sin embargo, tiene una sensibilidad baja y una alta tasa de falsos negativos. Entonces, sí se utiliza, pero no es muy sensible, ¿no? Ahora, las ventajas que tiene esto es que al no ser invasivo, se puede repetir durante la evaluación o cuando se está reanimando al paciente. Y otra ventaja, a diferencia de una tomografía, es que evita la radiación ionizante. Una desventaja es que no permite identificar lesiones intraparenquimatosas aisladas, ni tampoco lesiones en la región o hemorragias en la región retroperitoneal. El lavado peritoneal diagnóstico o DPL permite detectar hemorragia intraabdominal si es que el paciente tiene inestabilidad hemodinámica y si la tomografía o el FAS no está fácilmente disponible. Ahora, en caso de que estés haciendo el lavado peritoneal diagnóstico, que es que es invasivo, ¿no? Y encuentres sangre, pero el niño está completamente inestable, no obliga a realizar una laparotomía. Pero en caso el niño estaría hemodinámicamente inestable, sí se podría realizar una laparotomía. También es útil para diagnosticar lesiones en las vísceras intraabdominales. Se puede realizar un manejo no operatorio en caso el paciente esté hemodinámicamente estable. Se hace un tratamiento selectivo y no quirúrgico de lesiones de órganos sólidos en los niños, como habíamos mencionado, que estén estables. Una tomografía o una faz positiva para sangre en un paciente estable. No se realiza pues eh, la cirugía y se puede hacer un manejo no operatorio. Pero para realizar este tipo de manejo, lo que mencioné en la TLS es que se debe hacer en un centro que tenga capacidad para cuidados intensivos pediátricos y que esté bajo el cuidado o bajo la supervisión de un cirujano calificado. Lesiones viscerales específicas. Las lesiones contusas en el páncreas, su tratamiento depende de lo que es la extensión de la lesión. En caso de perforaciones del intestino delgado o cerca del ligamento de Treis, abulsión mesentérica y del intestino delgado, ellos son bastante comunes en lo que es la población pediátrica. También lo que es la rotura de la vejiga. Sospechar en una alteración mesentérica, si hay marca de cinturón, si hay una fractura de James en la columna lumbar. Y respecto a las lesiones penetrantes del peritoneo, estas pueden ser por caída sobre un objeto prominente y pueden resultar en lo que son lesiones intraperitoneales, ¿no? En este tipo de casos sí se correspondería hacer una cirugía, ¿no? Traumatismo de la cabeza. Ok, las principales diferencias en respuesta de un traumatismo encefalocraniano en los niños y en los adultos. Un niño va a tener un mejor resultado cuando tiene una lesión cerebral grave, excepto si es menor de 3 años, ellos tienen un peor resultado, ¿no? Ahora, si presenta una hipotensión, una hipovolemia, esto también conlleva a pensar que va a tener un peor resultado, ¿no? Estos son factores graves que agravan la situación. Si se presenta hipotensión en los bebés después de que haya una pérdida sanguínea en el espacio subclavial, intraventricular o epidural, debido a suturas craneales abiertas o las fontanelas en bebés, el tratamiento que se le debe hacer es un tratamiento de restauración de volumen. En el caso de los lactantes, se menciona que estos tienen mayor tolerancia a una lesión de la masa intracraneal, básicamente porque tienen las fontanelas y pues cuando hay una inflamación el cerebro se puede hinchar, ¿no? Se puede expandir.
Los vómitos y que se presente amnesia son comunes después de un TEC en los niños y puede que no esté relacionado con lo que es el aumento de la presión intracraniana. Las convulsiones después de que haya producido una lesión en lo que es un traumatismo encefalocraniano son comunes en los niños, a diferencia de los adultos. Los niños van a tener menos lesiones de masa que los adultos, pero la presión intracraneal elevada debido a la inflamación del cerebro es más común en los niños. Ahora, la TAC de emergencia en los niños es de vital importancia para identificar a aquellos que tienen necesidad de realizarle una cirugía o no. Respecto al Glasgow, es útil en la evaluación de pacientes pediátricos, pero la puntuación verbal debe modificarse si son menores de 4 años. Para la monitorización de la presión intracraneal, un Glasgow de 8 o menos o puntuaciones motoras de 1 o 2, o en aquellos que tienen lesiones múltiples asociadas con lesiones cerebrales que requieren reanimación de gran volumen, cirugía torácica o abdominal inmediata, o aquellos en los que se debe monitorizar esta presión intracraneal son aquellos que tienen un ataque del cerebro, que tienen evidencia de hemorragia cerebral, hinchazón cerebral o hernia transtentorial o cerebelosa. Y finalmente mencionar que la dosis de los medicamentos van a estar determinadas por el tamaño, por el peso y en consulta con un neurocirujano. El tratamiento, como todo, siempre es recordar el ABCD, la, la evaluación y el tratamiento secuencial adecuados de la lesión cerebral van a estar centrados en la prevención de una lesión cerebral secundaria, ¿no? Como lo que es la hipoxia, la hipoperfusión. Si se realiza una intubación endotraqueal temprana con oxigenación y ventilación adecuada, puede evitar a que se genere esta lesión cerebral secundaria. También la solución salina hipertónica y el manitol lo que van a hacer es reducir el edema cerebral y la presión dentro de la bóveda craneana. También esto es lo que permite es que haya un mayor flujo cerebral, ¿no? Ok, la lesión de la médula espinal. Esto representa el 5% de los traumatismos que ocurren en la edad pediátrica. Las diferencias respecto a la población adulta son que tienen ligamentos interespinosos y las cápsulas articulares que son más flexibles. Cuerpos vertebrales están encajados más anteriormente y tienden a deslizarse hacia adelante cuando se realiza la flexión. Las articulaciones facetarias son planas. Los niños tienen la cabeza más grande en comparación a lo que es el cuello y el momento angular es mayor y el fulcro existe más alto en la columna cervical y esto implica más lesiones a nivel de lo que es el occipucio, a lo que es el C3. Bueno, esto ya hemos mencionado que los centros de crecimiento no están completamente formados y las fuerzas aplicadas a la parte superior del cuello son relativamente mayores que las de un adulto, ¿no? Básicamente porque la proporción de la cabeza es mayor. Algunas consideraciones radiológicas en los pacientes pediátricos puede haber una pseudoluxación, que es un desplazamiento anterior de la C2 sobre la C3. El 40% de los niños menores de 7 años lo presentan y en 20% de los niños hasta los 16 años. Se debe corregir esta anomalía radiográfica asegurando la cabeza del niño en una posición neutral. Se coloca
como habíamos mencionado en diapositivas anteriores, un colchón de 1 pulgada debajo del torso hasta la parte más distal, hasta la parte del talón del paciente. Y con eso la, la pseudoluxación desaparecería, ¿no? En caso sea una verdadera subluxación, al realizar esta maniobra no va a desaparecer. Los centros de crecimiento esquelético a veces pueden también parecer fracturas, entonces también tenerlo en cuenta. Una sincondrosis odontoidea basilar aparece como un área radiotransparente en la base de los odontoides, especialmente en los niños que son menores de 5 años, y la epífisis de los odontoides apicales aparecen como separaciones en la radiografía de odontoides y generalmente se observa entre los 5 y los 11 años de edad. En caso de que haya una sospecha de que se ha lesionado lo que es la médula espinal, con base en la historia clínica o resultados de examen neurológico, una radiografía normal de la columna, no va a excluir de que esta zona esté lesionada, ¿no? Trauma musculoesquelético. En los niños que son más pequeñitos, el diagnóstico radiográfico de fracturas, dislocaciones, es difícil básicamente porque los huesos no están completamente calcificados, ¿no? La magnitud y el mecanismo y el momento de la lesión también es importante averiguarlo. Y la evidencia radiográfica de fracturas de diferentes edades debemos de sospechar de que probablemente sea de un maltrato infantil, ¿no? Que tenga muchas fracturas. Esto es un poco raro, ¿no? La pérdida de sangre, que está asociada a fracturas pélvicas y a huesos largos, es proporcionalmente menor en los niños que en los adultos, ¿no? Recordemos en ponencias anteriores que mencionaban que una fractura de lo que es el hueso pélvico generaba una gran hemorragia que podía ser hasta mortal. En los niños esto no es tanto, ¿no? La inestabilidad hemodinámica en presencia de que una fractura del hueso del fémur aislada. En este caso, nosotros debemos de sospechar o evaluar otras fuentes de pérdida de sangre, porque generalmente esto no conlleva una inestabilidad hemodinámica. De sospechar que, por ejemplo, la hemorragia puede estar dentro del abdomen o en otro lugar, ¿no? Consideraciones especiales del esqueleto inmaduro es que la naturaleza inmadura y flexible de los huesos de los niños pueden conllevar, por ejemplo, a una fractura en tallo verde, como vemos acá, que es una fractura incompleta. La fractura en toro o en hebilla, ¿no? Que, que se observa en los niños pequeños, que implica una angulación debido a la impactación cortical con una línea de fractura radiotransparente, también fracturas supracondilias en el codo, en la rodilla, que tienen una alta propensión de la lesión vascular, así como la lesión de la placa de crecimiento. En el caso de los niños, o en la mayoría de los casos, se puede hacer, si ya tenía una fractura, una ferulización simple para estabilizar la fractura, y con eso suele ser suficiente, ¿no? Ahora, en caso tenga un compromiso vascular, ¿no? Como en el caso de fracturas del codo, fracturas de la rodilla, lo que se requiere es una evaluación de emergencia para prevenir secuelas por la isquemia que está provocando esa fractura, ¿no? Se recomienda un solo intento para reducir la fractura, para restaurar el flujo sanguíneo seguido de una simple ferulización o una ferulización por tracción de la extremidad. El maltrato infantil. Vamos a hablar un poco cuando sospechar, cuando viene un paciente pediátrico, cuando sospechar que está sufriendo de un maltrato infantil, ¿no? Es muy importante también
reconocer esto. Por ejemplo, si tiene una discrepancia en la historia clínica y el grado de la lesión. Si ha pasado un intervalo prolongado entre el momento de la lesión y la presentación de la atención médica. Si la historia incluye traumatismos repetidos, tratados en el mismo centro de salud o en diferentes centros de salud. Si el historial de las lesiones cambia o es diferente entre los padres u otros cuidadores. Si hay un historial de acudir repetidamente a los hospitales o al médico. Si los padres responden de manera inapropiada o no cumplen con los consejos o con el tratamiento que le indique el médico. Si el mecanismo de la lesión es inverosímil según la etapa del desarrollo del niño, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las fracturas. Las fracturas son muy infrecuentes en los niños, entonces también por ahí podemos sospechar. En el examen físico, ¿cuándo sospechar? Si hay hematomas que están en diferentes estadios. Si tiene lesiones previas frecuentes, tipificadas como cicatrices anteriores, fracturas curadas en el examen de rayos X. Si tiene lesiones periorales, lesiones en el área perianal, fracturas de huesos largos en niños menores de 3 años, ruptura de vísceras internas sin un antecedente de que haya tenido un traumatismo contuso importante, un accidente, se haya chocado con la bicicleta, etc. Hematomas, múltiples hematomas subdurales, hemorragias retinianas, lesiones extrañas tales como mordeduras, quemaduras de cigarros y marcas de cuerdas, quemaduras de segundo y tercer grado que estén muy delimitadas, fracturas de cráneo o fracturas de costilla en niños menores de 24 meses. Entonces, si al examen o a la historia clínica se evidencia esto, nosotros debemos sospechar en que este niño está siendo víctima de maltrato infantil, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es avisar a las autoridades pertinentes. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Los invito también a los siguientes días para que sigan viendo las ponencias. Solamente faltan 2 ponencias, que es el capítulo 11 y el capítulo 12 de la TLS, que también van a estar muy interesantes. Y nuevamente agradecer a la página de Books Médicos Perú por la iniciativa que ha tenido, ¿no? Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta la próxima.